El arte es un concepto muy difícil de tratar, y cuando se intenta definirlo, genera discusiones, separa opiniones, y se ve cada vez más confuso responder. ¿Qué es el arte? Pero dejémonos de mierdas. El objetivo del arte es hacer sentir emociones. Podría detenerme a sacar una definición y alguna que otra explicación burda, pero no me voy a andar con tonterías. Cualquier cosa puede ser arte. Cualquier cosa puede dar emociones. Punto. Se acabó. No hay más misterio sobre qué es el arte. Citando las palabras que Chumel Torres dijo en su programa de HBO, todo puede ser arte, pero no todo puede ser buen arte. Entonces, según Carlos, yo como espectador decido si esto es arte. Y pues, ¿qué tal que decido que no es? Y ya. Pero entonces acaba el episodio y HBO me paga por minuto. Entonces, vamos a decir que sí es arte, pero no es tan buen arte. Y eso es muy cierto. Por más aberrante que algo nos pueda parecer, no se le puede desclasificar. Todo con lo que interactuamos es capaz de hacernos sentir algo. Pero no me malentiendan, no por eso debemos de amar a todo por igual. Esto no es algo tan fácil que se resuma en pocas palabras, porque cuando hablamos de emociones es cuando se vuelve complicado. ¿Existe arte bueno y malo? Aquí es donde podemos darnos de golpes con la relatividad apuntando a que todo puede ser bueno y malo según el espectador. Y entonces si todo se trata sobre sentimientos, todas las obras pueden ser catalogadas como uno prefiera, ¿no? Porque después de todo, todos sentimos de manera distinta cuando nos lo presentan. Pues eso es cierto. Todos tomamos las decisiones que queramos. Podemos quedarnos con lo que sentimos y no necesitar de nada más. O tal vez tomar la decisión de romper esa burbuja y no dejarnos ir por nuestras emociones enfrascadas para ver qué nos puede aportar el mundo exterior. Debemos de debatir el tema e intentar definirlo, porque de lo que sí podemos hablar es sobre las descripciones. De ahí argumentamos sobre las características que nos parece tener una obra. Por ello, lo primero que criticamos son las cosas mediocres, como lo es la manipulación de sentimientos o el patético fanservice para autocomplacer. Son métodos muy fáciles que usan las compañías para vender, como por ejemplo en esta animación. Sao es una serie que muchos aman. Está hecha para pubertos o gente no muy experimentada con historias. Cualquiera puede caer, porque todos pueden tener ese sentimiento de que la serie es excelente. Pero si lo analizamos con un enfoque de cómo logra dar esa impresión o este otro criterio, la magia se acaba y nos damos cuenta que el método que usa es para que el espectador pueda autoinsertarse y ya de paso cumplir algunas fantasías. No por ello no es arte, pero podemos clasificarlo como uno de esos artes baratos. Y no está mal que a alguien le guste este tipo de cosas. No está mal. A mí también me gustan algunas, pero no las sobrevaloro. Sé lo que son. No nos engañemos. Los medios como arte tienen un criterio más extenso que dejarse ir por una serie para hacerse pajas mentales en lugar de emociones auténticas. Pero hablemos de música, que es esto de lo que se trata este video. Ya mencioné que el arte se trata sobre emociones. El tema que yo considero más relevante para la música como arte es sobre la música usada como narrativa. La música por sí sola puede hacernos sentir algo, pero eso solo es el primer escalón y algo muy básico cuando se trata de despertar emociones. Es muy difícil hacerse la idea de que la música puede tener una narrativa por sí misma, como por ejemplo el soundtrack que se debe de adaptar a una escena, pero sin ella, ¿podemos decir que nos está contando algo? Pero, ¿y si miramos a la música como el protagonista por esta vez? Después de todo, este video se trata de la misma música. Empecemos por lo básico. Cuando escuchamos una melodía, es difícil decir que por sí misma nos está contando algo. La interpretación queda muy abierta. Imaginarnos qué es lo que nos quiere contar es un poco difícil. Y eso queda más a nuestra interpretación con nuestro criterio y bagaje cultural que tengamos. Porque, ¿cómo sabríamos que esta música es francesa sin que tengamos una idea de dónde proviene? Esto lo vamos formando con respecto a nuestra cultura. Aunque no digo que sea una condición propia de la música. Pero en la música se vuelve aún más complicado y obtuso, porque no es difícil que con una imagen te cuenten algo, pero con una banda sonora la interpretación es aún mucho más ambigua. Ahora, tampoco es como si la letra de una canción fuera parte de toda la narrativa. De hecho, ni siquiera hace falta una. Solo necesitamos un título para llenarnos de contexto sobre qué quiere representar la obra. Hacer un video sin decir ni una sola palabra resulta muy efectivo, incluso con el solo hecho de poner una imagen. Aunque lo que suele darle aún más contexto es que sea usada en otra obra como un recurso. Por ejemplo, esta canción. But speeches are for campaigning. Now is the time for action.
puede hacerla más emocional, incluso cambiar por completo el contexto. Algo que me queda muy grabado en la mente es relacionar esta canción con una masacre. Pero bueno, para este punto tal vez se preguntarán por qué les hablo de esto. Porque si vamos a hablar sobre qué género es mejor, creo que el lado artístico es donde tiene más semánticas. Una canción tiene sus propios méritos sin la necesidad de una narrativa. Pero cuando se usa la música como narrativa, tiene un efecto aún más grande en nuestras emociones. Es por ello que valoro más a buenas bandas de metal que a lo que suelen llamar música clásica. No me malentiendan, soy un gran fanático de la música clásica. Crecí escuchando a violinistas de épocas pasadas. Pero a mi criterio actual, la música como narrativa es aún más importante. Pero bueno, hay algo que quiero decirles. Aquí voy. Nunca he estudiado teoría sobre música. Nunca me he parado a ver en qué consiste un instrumento. Aquella manera de ver cómo está estructurada una canción me resulta un tema complicado de tocar, principalmente porque no me quiero informar de eso, y sé que eso es muy mediocre de mi parte. Y realmente no puedo hablar de ello porque no sé de música. Pero eso no significa que no pueda argumentar mi punto. Eso no importa. Tú como espectador, ¿qué interpretas de la música? Es algo complicado, porque a mí, alguien que le gusta la escritura, me imagino a una persona que diga lo mismo pero yo con este otro tema, y se pase por las pelotas todas las reglas literarias, y que al final todos crean que una basura como esta es buena. Me daría rabia que en el medio de comunicación la alaben como la máxima obra que puede existir, y al final no podamos discutir contra toda esta falacia de argumento en grupo. Pero ¿realmente todo ese criterio musical aporta algo? Digamos, el criterio musical es algo como un viejo mirando jugar a los demás un partido de fútbol. Él sabe cómo se juega y por ello sabe apreciar el partido. Alguien que no sabe cómo se juega seguramente estaría confundido. Claro, más allá de saber que anotar un gol es muy bueno y que representa la máxima carga de emociones para el jugador y los espectadores. Pero la música es arte y como dije, esto se trata de emociones. Por ello, pretendo argumentar que por ahí no va la cuestión que debemos responder. ¿Cuál género es mejor? Desde que empezó ya deberían de saber que este es un video explicando por qué la pregunta está mal empleada. Así que no esperen una respuesta directa. Determinar una superioridad es algo complejo. Podemos hablar de la gran diferencia que hay entre géneros, pero resulta muy ambiguo determinar que uno es mejor. Sin embargo, eso no se debe de usar como excusa para que algo sea tan poco clasificable. Lo primero en lo que se piensa es en la complejidad. En la música, mayor complejidad no significa mejor. ¿Sabéis que es más complejo que una canción pop? Dos canciones pop sonando a la vez. La complejidad es un concepto muy difícil de abordar y evaluar, porque ¿qué tan complejo puede ser algo? ¿Existe alguna escala? Seguramente lo primero que se piensa es sobre su estructura y de alguna manera se puede medir. En lo que nos podemos apoyar es en los beats por minuto o tal vez por lo complicado que es tocarla, pero estamos hablando sobre componer, no de habilidad. Si algo es muy difícil de tocar y no aporta algo a la narrativa, ¿qué sentido tiene? ¿Qué carajos intentas contarme con eso? Porque, ¿qué queremos ser? ¿Unos snobs que solo buscan lo más difícil para creer que esto es lo que se trata nuestro criterio con la música? A final de cuentas, la complejidad no es un fin, es un medio para hacer sentir algo. Y si no funciona más que para decir, pues sí, es asombroso ver cómo es de complejo. ¿De qué nos ha servido? Lo pondré en contexto. Escuchen lo que puede provocar estas simples notas. A esto me refiero con la narrativa. Existe otro punto, pero no lo quiero abordar por completo. Así que pondré un video en la descripción donde ya de por sí lo explican muy bien. Pero supongo que al menos tengo que hablar de ello. Una de las cuestiones más importantes de responder es por qué nos gusta la música. Y bueno, la respuesta es simple.
porque es muy placentero. Pero si usamos esto como una excusa para asegurar por qué otro género más complejo es mejor, argumentaré que esto no es muy diferente a darle un premio a un chimpancé por presionar un botón. Porque regresando al ejemplo de Saw, es muy placentero para muchos mirarlo. Entonces, ¿qué género es mejor? No puede ser tan obtuso, pues todo tiene que ver con el criterio. No existe ninguna escala ni clasificación que sea universal, una manera de clasificar un material y que sea comprobable de una persona como de otra. Por ello usar esas clasificaciones me resulta tonto, aunque funciona como una manera de establecer a las personas en qué nivel se encuentra la obra según su criterio. Y esa es toda la verdad, no existe algo más como que sea una realidad que todos deben de tomar como la medida universal que ya mencioné, o que si no estás de acuerdo con ellos, tú estás equivocado. Pero esta parte de las clasificaciones no es la que importa. No termina siendo un despropósito del todo, pero el verdadero contenido se encuentra en el criterio. ¿Qué argumentos tiene? ¿Y cómo llegó a esas conclusiones? De aquí podemos hacer nuestra propia hipótesis. Mi criterio actual va más dirigido hacia el arte, pero no a lo artístico y cultural como muchos dijeran. Como ya expliqué, causar emociones me parece la parte más importante de la música. Lograrlo mediante la narrativa no es esencial, pero sí el lazo más fuerte a los sentimientos. Aunque no creamos que los sentimientos solo es un abanico de combinaciones como es estar triste, feliz o enojado. El límite es la capacidad de la imaginación. Pero aún con todas las emociones, determinar que un género es mejor que otro no es posible para mí, pues un género no es heterogéneo. No todas las bandas y canciones son iguales. Lo que sí es que los géneros musicales acostumbran a llevar clichés que intentan llevar a sentimientos muy similares. Ese es uno de los motivos que nos llevan a la ilusión de creer que hay un género mejor que otro. Todo depende de qué emociones se conecten mejor con nosotros. Incluso de una canción a otra es difícil determinar una superioridad. Claro, la diferencia es evidente cuando una utiliza mejor su medio, pero cuando la diferencia es mínima, no es como si una tuviera una calificación de 8.1 y otra de 8.2 y la respuesta viniera a nosotros así de fácil. Entonces, ¿cuál es la maldita respuesta? Todos tenemos nuestras experiencias, pero aquí hablaré de mi criterio actual. Solo podemos hablar de descripciones, por ende, nos limitamos a describir las canciones, o al menos lo que alcanzamos a percibir de ellas. Entonces las intenciones son la parte donde se debe de comenzar. ¿Qué pretende la canción? Pero no basta con pretender, pues si no tiene contenido, solo será una canción pretenciosa. Lo siguiente es, ¿cómo lo logra? ¿Está a la altura? De esta manera sabemos dónde se encuentra ubicada y ahora podemos sacar nuestras propias conclusiones con nuestro criterio. Cada uno elige el propio y yo tengo la clara convicción de que la narrativa es con la que se puede llevar a cabo la más grande expresión de emociones. Pero bueno, todo esto es solo para llegar a un punto del que me es complejo argumentar, pero ahora que tengo toda esta tesis, debo mencionarlo. ¡El power metal no es mejor que el thrash por ser más complejo! Así que tú dime, ¿qué pretende ser? ¿Un snob que solo busca lo más artístico? ¿O serle fiel a lo que sientes cuando escuchas la música que te gusta?